Hola, ¿qué tal? En este video vamos a hablar de la simetría de funciones. Vamos a estudiar qué es la simetría de funciones, qué tipo de simetrías existen y cómo las distinguimos, ¿no? Soy un servidor, Hugo Torres. Bueno, decimos que una función es par cuando es simétrica con respecto al eje Y, es decir, que se puede ver reflejada en el eje Y, o digamos que si se gira en torno al eje Y se obtiene la misma función. Por ejemplo, les pongo tres casos de funciones pares. Esa función es par porque es simétrica con respecto al eje Y. Digo, todos entendemos lo que es la simetría, ¿no? Todos entendemos el concepto de simetría. Entonces, bueno, aquí, pues, si el eje de simetría es el eje Y, pues es igual de un lado que del otro, ¿no? Y si yo giro esa función en torno a ese eje Y, se debe de ver igual, ¿sí? Acá tengo otra función que también es par, es simétrica con respecto al eje Y. Y acá tengo otra función que también es par, simétrica al eje Y. También lo podemos pensar así, me gusta mucho verlo así. Si yo giro la función en torno al eje Y, como ya mencionamos, debe de quedar igualita. Si giro esa en torno al eje Y, debe de quedar igual. Y si giro esta en torno al eje Y, pues debe de quedar igual. Observen el primer gráfico, el de la izquierda, y voy a simular un giro en ese sentido. Si yo lo giro, fíjense cómo queda igualita, ¿sí? En la del medio, simulamos el giro, la función es igualita. En el tercero, simulamos el giro, la función es igualita, ¿sí? Entonces, bueno, estos son tres ejemplos de funciones pares. Hay muchas más, pues sí, sí que puede haber, ¿no? O sea, nomás son unos ejemplos. Ahora, decimos que una función es impar cuando es simétrica con respecto al origen. Es decir, que si le giramos 180 grados obtenemos la misma función. Esa es una función impar. ¿Sí? Fíjate, esta no tiene la simetría que tenían las anteriores. Esta es otra historia. Esta función es impar. Ahorita lo vamos a profundizar un poquito. Esta función de aquí también es impar. Este tipo de simetría a lo mejor no nos es tan familiar, pero por eso me gusta mucho decir eso. O sea, es simétrica con respecto al origen. Si la giro 180 grados, obtengo la misma función. Fíjense bien, en el primer gráfico la voy a girar. Va a dar la vuelta completa, pero bueno, se alcanza a ver la idea, fíjate bien. Yo la giro y es la misma función. Digo, ahí dio la vuelta completa, pero fíjate, incluso a los 180 grados, si yo la giro 180 grados o si la veo de cabeza, es igual. Es igual a como está ahí dibujada, ¿sí? Vemos el segundo caso, gira igual, ¿viste? ¿Otra vez? Ahí está. Son simétricas con respecto al origen, son funciones impares, ¿ok? El concepto de par impar va mucho más allá de que si los exponentes son pares o impares, ¿eh? O sea, hay funciones que no tienen exponentes y que son pares o que son impares. Entonces, es un tema de simetría, más que de si los exponentes son pares o no. Es un tema de simetría como ya lo mencionamos ahorita. Ahora, también cabe señalar que pueden existir funciones que no tengan ninguno de esos dos tipos de simetría. Entonces, esas no van a ser ni pares ni impares, ¿ok? Por ejemplo, esa. Esa no es ni par ni impar. O sea, no es simétrica ni con respecto al eje Y. Y si la giro 180 grados, si la fijo del origen y la giro 180 grados, no me va a dar la misma, ¿sí? Aquí tampoco. Esa tampoco es simétrica con respecto al eje Y ni con respecto al origen. Ahora, cuando una función es par, fíjense qué es lo que sucede. Esa función es par, es simétrica con respecto al eje Y. Ya lo vimos. Vamos a ver qué sucede. Si yo tomo un valor X ahí, me voy a la curva y tengo un valor f de X. ¿Sí? Y si yo tomo el mismo valor, pero negativo para la X, si tomo un valor menos X, me voy a la curva y obtengo el mismo valor de f, el mismo valor para la Y. Entonces, cuando la función es par, se cumple que la función evaluada en menos X es igual a la función evaluada en X. Cuando una función es impar, ¿qué sucede? Tengo esa función ahí que es simétrica con respecto al origen. Si yo fijo el origen y la giro 180 grados es la misma, entonces es impar. Bueno, pues si yo ahí tomo un valor X, lo llevo a la curva, tengo un valor f de X. Si tomo el mismo valor para X pero negativo, digamos menos X, voy a la curva y voy a obtener
un valor distinto para la f, pero que va a ser igual en magnitud que el anterior, nomás difiere en signo. O sea, voy a obtener ahora un valor de menos f de x. Entonces, cuando la función es impar, sucede que la función evaluada en menos x es igual que menos la función evaluada en x. Cuando una función es par, como bien dijimos, f de menos x es igual a f de x. Y cuando una función es impar, f de menos x es igual a menos f de x. ¿Ok? Ahora vamos a ver unos ejemplos. Determine si las siguientes funciones son par, impar o ninguna. Tengo ahí la función. F de x es igual a 2x a la 4 menos 5x cuadrada más 1. Entonces fíjense cómo lo voy a hacer. Voy a tratar o bueno, simplemente voy a evaluar la función en menos x. Porque así como tengo en rojo, pues para cualquiera de los dos casos he hecho mano de esa, pues digamos de esa estrategia. Entonces voy a evaluar la función en menos x. Entonces donde yo tenía x, ahora voy a poner menos x. Entonces me queda así. 2 por menos x a la 4, menos 5 por menos x al cuadrado, más 1. Desarrollo. Entonces voy a tener, digo, como siempre que le hago a una potencia par tengo positivo, finalmente me queda eso, 2x a la 4 menos 5x más 2, menos 5x al cuadrado más 1. Y eso que tengo ahí es igualito que lo de arriba. Igualito. Entonces se cumplió esa situación, que f de menos x es igual a f de x. Por lo tanto, la función es par. Vamos a ver qué pasa con esta. Entonces evalúo la función en menos x. Donde tenía x, pongo menos x. Y tengo 5 por menos x al cubo, menos 3 por menos x. Desarrollo, y bueno, aquí como tengo potencias impares, cuando le hago una cantidad al cubo, conserva el signo. Entonces tengo menos 5x al cubo más 3x. Si se fijan, eso de ahí es lo mismo que lo de arriba, que la original, pero invertida en signos. Es igualita nomás con los signos cambiados. Entonces ahí se cumplió que f de menos x es igual a menos f de x. Por lo tanto, la función es impar. Vamos a ver este caso. Y bueno, evalúo la función en menos x. Donde tenía x pongo menos x. El desarrollar me queda así, pues el que la menos x al cuadrado queda x cuadrada. En el otro caso tengo menos por menos me da más x más 2. Tengo 6x cuadrada más x más 2. Y bueno, pues esta situación de ahí no tiene nada que ver con la de arriba. O sea, ni fue la misma, ni fue invertida en todos sus signos. Entonces esa función no es ni par ni impar. ¿Sí? Tenemos la bibliografía. Sugiero que vuelvan a ver el video. Recuerden entonces, una función par es simétrica con respecto al eje y. Si yo la giro con respecto al eje y es la misma. La función impar es simétrica con respecto al origen. Si yo fijo el origen y la giro 180 grados, debo obtener la misma función. Les sugiero que vean este video las veces que sean necesarias o las que el médico recomiende. Gracias y que haya sido de mucha utilidad.